Bueno, pues como os he dicho en la entradilla, hoy tenemos el enorme placer de recibir de nuevo a Manu Marín. ¿Qué tal te encuentras, Manu? Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien, encantado de nuevo de estar aquí contigo. Un placer y un honor. Gracias. Hoy vamos a hablar de cuestiones prácticas del camino y creo que va a ser un programa denso porque vamos a hacer un repaso a muchas cuestiones que son eminentemente prácticas para los caminos, para las personas que vayan a comenzar el camino, ya que estamos muy cerquita de la primavera. Por aquí, por Andalucía, los almendros ya empiezan a estar en flor y se está adelantando un poco. Pues bueno, pues que tengan un poquito de idea de cómo se van a encontrar los caminos y qué es lo que tendrían que hacer para iniciar un buen camino y llevarlo a término en buenas condiciones. Eh, a la hora de elegir un camino, Manu, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, básicamente hay una serie de cuestiones que yo tendría en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en qué época del año quiero hacerlo, cuántas etapas, cuántos días tengo para realizarlo, eh, si voy a ir solo, voy a ir acompañado y el estado físico de las personas que vayan a hacer el camino, ¿no? Porque los caminos, hay muy distintos caminos, tú lo sabes bien, son muy variados, con distintas exigencias y también cambian mucho de una época del año a otra, ¿no? De hecho, tú a lo mejor puedes ir en verano al primitivo y acabas fascinado y en invierno a lo mejor no puedes hacerlo por algunas situaciones meteorológicas en algunos lugares. Entonces, yo tendría en consideración estos temas, ¿no? Época del año, cuántos días quiero recorrer, si voy solo, si voy acompañado, estado físico de cada uno, serían los parámetros que yo tendría en cuenta a la hora de decidir qué camino realizar. Manu, últimamente están proliferando muchos caminos nuevos, algunos con base histórica, recién descubiertas por investigadores, otros pues son meramente responden a cuestiones turísticas de las zonas para potenciar económicamente algunas zonas deprimidas, que también está muy bien. Pero ¿nos podría decir en realidad cuántos caminos tú considerarías que había? Bueno, mira, desde mi punto de vista, yo soy de la manera de pensar en que hay tantos caminos como peregrinos que peregrinan. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque antiguamente el peregrino salía de su casa, salía de donde estaba, más allá que luego fuese tratando de acercarse a, a un itinerario que ya era más recorrido, tanto por seguridad como por facilidad, pero el peregrino salía de donde vivía, con lo cual cualquier lugar desde el que tú salgas es un camino. Otra cosa es que luego se le quiera dar un tema de historiedad, de historia, ¿no? Y de justificar con datos históricos que por aquí pasó, porque al final eso es algo cuantitativo, en el sentido de que a lo mejor por el francés pasaban más personas porque era más fácil, pero si una persona vivía pues en, no sé, en Huelva, pues se vendría caminando hacia aquí y no se iba hacia el francés para luego seguir por él, ¿no? Porque claro, tenía que ir caminando, ¿no? Tenía que ir caminando. Entonces, para mí hay tantos caminos como peregrinos y como veces que las personas hacen los caminos. Y el camino sale siempre desde el lugar al que partes al lugar al que llegas. Si nos ponemos a hablar de qué caminos son reconocidos, ¿no? Pues tanto por la Iglesia de Santiago como por las administraciones, ahí entramos en otro paradigma, ¿no? Y ahí, bueno, es obvio que el francés es el gran río, ¿no? El francés es como el río Amazonas
al cual todos los afluentes van a él, ¿no? Por eso el francés es el que va llevando el resto de los caminos, ¿no? Los va absorbiendo y se va haciendo mayor, se va haciendo grande, porque todos los demás van a él para ir a Santiago. Pero bueno, tenemos muchos caminos y es verdad que proliferan, pero también en base a esto que te digo, ¿no? A que siempre puede haber unos indicios históricos de que por allí empezaron a caminar y había gente caminando porque realmente la gente peregrinaba y salía desde donde vivía, ¿no? Entonces, este es mi planteamiento y mi forma de ver, ¿no? En los caminos y cuántos caminos y todo eso, ¿no? ¿Nos podría citar, Manu, algunos de los caminos que en la actualidad son más conocidos, que la gente los transita así más para que tenga, para las personas que escuchen este programa y no Sí, tengan mucha idea de lo que es el Camino de Santiago, sí, ¿con qué bueno, camino como podría decía, encontrar? como decía antes, ¿no? El camino francés en su versión, digamos, la parte de la península que sale, digamos, desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que está en la frontera, en la parte francesa de la frontera, o de Roncesvalles, si quiere salir en España, eh, es el camino, digamos, el camino por excelencia, ¿no? El que está en el Códice Calixtino y todo esto. Luego está la Vía de la Plata que vertebra desde el sur, desde Andalucía, eh, Cádiz, Sevilla, luego cruzando toda Extremadura, Salamanca, Zamora y entrando en Galicia o por el Sanabrés, el camino Sanabrés, si vas desde Granja de Morehuela o si sigues la Vía de la Plata hasta Astorga, enlazas con el francés. Luego están los distintos caminos portugueses, que hay varios. Está el camino portugués central, el camino portugués interior, el camino portugués de la costa. Luego está el Camino del Norte, ¿no? Que vertebra todo lo que es la cornisa cantábrica desde Hendaya, en la frontera francesa, que sería el equivalente a Saint-Jean-de-Pied-de-Port en Francia, y vertebra todo lo que es el norte de España, eh, atravesando grandes ciudades. Quizás es el camino que más grandes ciudades atraviesa, porque, como sabes, la mayor parte de la población en España está en la costa y ahí en el Camino del Norte atraviesas, bueno, sales de Irún, si es la parte española, o de Hendaya en la francesa, pasando por San Sebastián, por Bilbao, por Santander, por Gijón, si sigues por la costa, o por Oviedo, si enlazas luego con el camino primitivo, que es un camino que va desde Oviedo hasta Santiago, eh, cruzando la montaña asturiana y atravesando por Galicia por la Fonsagrada. Está el camino inglés, que tiene dos opciones, una empezar en el Ferrol y otra empezar en La Coruña, y se unen ambos en Hospital de Bruma, se juntan ahí los dos. Está el camino catalán que yo hice en el 2017, y un camino hermoso que sale bueno, del monasterio de Montserrat, y tiene dos vertientes también. Puedes coger el camino del Ebro y continuar por Zaragoza, o ir por Huesca y enlazar con el aragonés, que el aragonés sale de Somport, Canfranc, y enlaza con el francés en Puente la Reina, ¿no? Está el camino baztanés, que para mí es de una belleza increíble, que va desde Bayona en Francia hasta Pamplona, atravesando todo el valle del Bazán. Está la ruta de la lana, que va de Alicante, pasando bueno, puedes salir de Alicante o de Valencia, pasando por Cuenca y enlaza en Burgos con el francés. Está el camino de Levante, que sale de Valencia y pasa por La Mancha, Albacete, Toledo, Ávila, y enlaza luego en la Vía de la Plata, un poco al norte de Zamora, concretamente en Benavente. Eh, por supuesto está el camino mozárabe, ¿no? Que tiene distintas vertientes. Eh, Puedes empezar en Almería, pasando por Granada, puedes empezar en Málaga, eh,
y en todo caso va por Córdoba y enlaza con la Vía de la Plata en Mérida. Está el camino del sur, que va de Huelva y enlaza en la Vía de la Plata pasando por la Sierra de Aracena, por minas de Río Tinto, por una zona muy bonita. Eh, bueno, uno de estos últimos caminos de los que hablabas está el camino del origen, que es un camino que sale de la costa gallega y va desde Corrubedo en el Ayuntamiento de Ribeira y enlaza con el camino portugués pasado Padrón. Por supuesto, está el epílogo, ¿no? De Santiago a Muxía y Fisterra como camino también, como un cierre, ¿no? Para llegar. De hecho, el epílogo es, si hacías el camino francés, no veías el mar hasta llegar a C, ¿no? Un poco antes de llegar a Finisterre. Está el camino lebaniego, saliendo de San Vicente de la Barquera, que el inicio es el mismo que el camino vadiniense. El camino lebaniego sale de San Vicente de la Barquera y va hasta Santo Toribio del Liébana en Potes, pero luego puedes continuar por el camino vadiniense que pasa por Riaño, donde se hizo la presa, y enlaza luego en Mansilla de las Mulas en el francés. Está el camino olvidado, con distintas variantes. Puedes empezar en Bilbao, puedes empezar en Vitoria, incluso puedes empezar antes, ¿no? Bueno, está el camino de invierno, que no me quiero olvidar, porque es un camino hermoso que al salir de Ponferrada puedes decidir si vas por el francés o si vas por el de invierno. En el caso de que vas por el de invierno, entras en Galicia pasadas las Médulas, que eran las minas de oro romanas, pasas al puente de Domingo Flórez y ya entras en Galicia por el barco de Valdeorras, La Rúa, em, Quiroga, Puebla de Brollón, luego vas a Monforte de Lemos, Chantada, siempre siguiendo la Ribera Sacra, ¿no? Del Sil y del Miño. Y bueno, seguro que tal como está ahora, como decías tú, proliferando, me quedan algunos caminos, porque bueno, tampoco ni me los he hecho ni me los conozco todos, pero sí me gustaría mencionar alguno que hice últimamente que me sorprendió mucho, como es el camino de Lleira, de los Arrieros, que va de Braga a Santiago. Me sorprendió mucho por su belleza, por su belleza paisajística, es un camino que sale de Braga y va por la vía romana antonina, que va desde Braga, de Brácara Augusta, que era Braga, hasta Astúrica Augusta, que era Astorga, y va por esa vía romana y en un punto sigue por el camino de los arrieros que llevaban el vino desde el Ribeiro a Santiago. Em, y es un camino muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Y bueno, otros caminos que están ahí como floreciendo y bueno, yo creo que el punto también es caminar y entrar en contacto con eso, ¿no? Hay una cosa que sí a mí me gusta caminar con el camino versus una caminata por una ruta y es el hecho de que cuando vas por el camino vas siguiendo las flechas amarillas y eso te libera mucho de estar pendiente si vas bien, si vas mal, porque los caminos normalmente suelen estar mucho mejor señalizados que las GRs, que a veces las distancias entre las marcas son mayores, a veces hay algún cruce que no puedes saber si vas bien o no, y en el camino el hecho de que te vayan indicando, que vayas siguiendo la flecha, para mí es algo que me da mucha tranquilidad, mucha calma y mucha seguridad y que aconsejo a todo el mundo. No sé si hay algún otro que me he quedado, que seguro que me han quedado varios que tú conozcas que te gustaría resaltar, Raúl. Bueno, pues hay caminos nuevos, estos neocaminos que estoy diciendo, que son algunos caminos muy interesantes, pero sí que quería, por ejemplo, como el Camino de la Frontera, que defienden aquí una serie de asociaciones del sur de Sevilla y Cádiz, dos presidentes estupendos como Manolo Barea y Antonio Céspedes, que están luchando mucho, pero yo insistiría en que en estos caminos nuevos que se están promocionando, que no se dejen la señalización. Como bien ha dicho Manu antes,
la señalización es muy importante, es la que guía al peregrino hasta Compostela. Entonces, he ido notando que en algunos caminos de estos nuevos que han proliferado en estos últimos años, después de la iniciación y de la publicidad y promoción de estos caminos, he ido observando que luego cuando vas pasando por los años, estas asociaciones o bien se han disuelto o bien ha habido problemas internos y he visto que muchas de las señalizaciones de las flechas amarillas que existían en un principio en esos caminos, luego han ido desapareciendo y tienes que tirar de GPS o tienes que tirar de otros medios. Por lo tanto, yo recomendaría a todos los peregrinos que se pongan en camino, en estos caminos, vamos a decir, no transitados, porque evidentemente también hay otro problema en estos caminos nuevos y es que están muy poco transitados, es que fueran bien asesorados, informados de cómo está la señalización y si tienen algunos conocimientos digitales, pues que lleven o bien un GPS o que lleven con los tracks correspondientes para no perderse. Esto me pasó en el camino sur de Huelva, que bien ha señalizado Manu antes, que bueno, en medio de la Sierra de Aracena me perdí en un par de ocasiones porque no había señalizaciones. Entonces, pues claro, pues no es que tenga la culpa las asociaciones que defienden estos caminos, pero bueno, depende de factores climatológicos, la lluvia, la humedad, que las señales amarillas se van borrando y entonces pues te encuentras con un problema y a veces pues bastante desagradable. Bueno, pues un poco en este tono me gustaría, Manu, que nos dijeras cuál es el camino más difícil que has hecho hasta ahora. Bueno, la verdad es que ahí me gustaría también incidir como antes, ¿no? Yo creo que no hay un camino más difícil que otro, aunque aparentemente lo parezca, porque fíjate, no es el camino en sí lo que lo hace difícil, solo. El camino influye, evidentemente, pero luego hay otras condicionantes que también afectan. Por ejemplo, para mí el camino más duro que hice de todos los que llevo recorridos fue la Vía de la Plata, pero no por la dureza de la Vía de la Plata en sí, que no la tiene, sino por la época del año. Yo salí un 10 de agosto de Sevilla con 40 grados y hice el camino en agosto, lo cual aparentemente es un despropósito, pero bueno, no podía hacerlo de otra manera. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, 3 y pico, 4 de la mañana empezábamos a caminar. Nos encontrábamos con los jornaleros que iban a trabajar al campo también a esas horas, porque luego tú eres de Sevilla y sabes que a partir de una hora no puedes aguantar el calor. Y claro, eso lo hizo duro, eh, pero en absoluto creo que la Vía de la Plata sea el más duro, con lo cual no es cuestión del camino solo, es en qué época del año, cómo estás tú también, a veces estás con más fuerza, a veces con menos. Entonces, bueno, eh, si decimos caminos duros en cuanto a, por ejemplo, a subidas o bajadas o eso, hombre, hay distintos caminos que son significativamente complejos, como puede ser el camino badiniense, como puede ser mismo el camino de Alleira o algún otro de estos caminos. El camino, por ejemplo, de Salvador, que antes se me olvidó mencionarlo, también es un camino aparentemente difícil y tal, pero luego también depende mucho de cómo vas, ¿no? De cómo estás, de la época del año. Claro, no es lo mismo el camino del Salvador en pleno invierno que en verano, que en primavera, que en otoño. Entonces, no me atrevería a decir este es el camino más duro, ¿no? Sí que me atrevería a decir cuál fue la experiencia más compleja físicamente para mí y fue esta Vía de la Plata concreta en el año 2013 por las condiciones extremas de calor, ¿no? Fundamentalmente. Pues estoy totalmente de acuerdo con Manu con lo que está diciendo. Depende de muchos factores. No hay que decir que un camino es más duro que otro porque depende pues, de las condiciones físicas de cada persona. Depende si vas con mochila o no vas con mochila. Esto es fundamental también porque hay que añadirle pues, los kilos de peso que lleva la mochila y luego pues también la orografía del terreno. Yo, desde mi punto de vista, lo que más me cuesta, y valga la redundancia, son las cuestas, son los perfiles orográficos. Por lo tanto, para mí, en este sentido, los caminos más difíciles que he hecho hasta ahora podrían ser el camino de San Salvador, que lo hice hace muy poco,
a este camino le tienes que añadir la dureza de la soledad, porque de la soledad, que muchas veces es bienvenida, pero en estos territorios tan agrestes y tan solitarios nos metemos en los picos de Europa, nos metemos en pajares y pensar que por allí nos encontramos a nosotros mismos, seguro, pero a pocos peregrinos, porque dependiendo también de las épocas del año, son caminos poco transitados. Cuento la anécdota que yo lo hice en el mes de mayo del 2023, Camino de San Salvador, y me encontré a 3 peregrinos en 6 días. Quiere decir que no había nadie, había días que los albergues dormían solos, en pueblos donde no había restaurantes, donde no había bares, totalmente aislados de la civilización. Por otro lado, hace referencia a la Vía de la Plata, que ha caído en, vamos a decir, en desgracia, entre comillas, por estos problemas que está contando Manu. En verano, que es cuando la gente normalmente tiene vacaciones, en los meses de julio y agosto, más bien en el mes de agosto, la Vía de la Plata prácticamente es intransitable, porque tenemos temperaturas que pueden llegar desde entre 45 y 50 grados perfectamente en llanura interminable, sin un árbol, con pocas fuentes, y esto da todos los años la mala experiencia de que hay algún peregrino que suele morir, sobre todo en edades avanzadas, ¿no? Gente extranjera que no conoce el territorio, que no conoce la climatología y se vienen al camino con mochilas de 15 kilos a recorrer la Vía de la Plata y se encuentran con diluvio. Por lo tanto, totalmente de acuerdo en lo que nos ha relatado también Manu. Me gustaría también, Manu, eh, que nos dijeras un tramo muy difícil que te haya tocado hacer en uno de tus caminos. Fíjate que me acordaba cuando con esta pregunta me acuerdo de, hay muchos, ¿no? Que podría decir, porque también depende del momento, pero me acuerdo especialmente de la salida en el camino baztanés de Urdax, del monasterio de Urdax. Cuando sales del monasterio de Urdax, la subida justo después del monasterio de Urdax me pareció especialmente difícil porque tú sales del monasterio, una belleza increíble esa zona, y de repente te encuentras con aquella pared, porque no es una cuesta, es una pared literalmente, totalmente vertical y sostenida, bastante larga, y aquello es complejo, ¿no? Es un tramo duro, si bien lo haces a primera hora de la mañana, bueno, en mi caso lo hice a primera hora de la mañana y resultó como más llevadero, pero es impactante aquella subida. No, no conozco otra subida igual en ninguno de los caminos. O sea, algunas son más largas y más sostenidas, ¿no? Como no sé, la subida al Cebreiro, bueno, Monte del Perdón, bueno, etcétera, ¿no? Cantidad, pero la subida de Urdax, aquello es estela, estela, sí, sí. Esta no era la del Velate, Manu, no era la subida al Velate. Es que me acuerdo que lo hice el camino este con mi mujer y me acuerdo que saliendo del monasterio de Urda había una subida terrible y luego en la etapa siguiente creo que había otra y no me acuerdo si era el Velate o era... Ahora mismo no me acuerdo muy bien. Estaba Sí, intentando buscarlo la para siguiente, decirlo, pero la siguiente está en Velate, sí, la siguiente etapa, que entras ya en un hayedo hermosísimo, hermosísimo, pero esa subida no es tan pronunciada como la del monasterio de Urdax. La de Urdax es más pronunciada, quizás no tan larga, ¿no? Pero sí, sí, es pronunciada esa subida. Como te digo, o sea, probablemente no sea la más compleja ni la más dura, porque también me acuerdo en Cicera, en el camino lebaniego, la subida aquella. Yo creo que depende mucho también de cómo llegas, de a qué hora llegas, de cuántos kilómetros llevas caminados. O sea, hay muchas cosas que inciden, ¿no? No es en sí misma esa subida o esta otra, es de cómo estás tú en ese momento. eh, Todo eso influye mucho en la época del año, todo lo que hablamos hasta ahora, ¿eh? creo que era el puerto de Otsondo. Estaba mirando Otsondo y Velate, ¿te suena? Sí, sí, claro, claro que me suena. Pero eso es después, ¿eh? No, lo de Urdax es previo, es previo. Bueno, pues este camino, como dice Manu, es duro, tiene un par de etapas duras, pero es bellísimo. Yo me acuerdo la salida de Bayona, el río La Nive, me acuerdo perfectamente, ese paseo con esos árboles, es una ruta del colesterol francesa también, ¿no?
Y por cierto, cuento la anécdota que he cogido chinches en un par de sitios de los caminos que he hecho a lo largo de mi vida. Y uno fue en el sitio este de los pimientos famosos en Espelет, en el albergue de Espelет. Allí cogí chinche y fue una experiencia dolorosa que me acompañó durante un mes y medio. Bueno, es una anécdota. Camino Bastanés, una... Esto que comentas de los chinches, yo cogí solamente una vez chinches y fue en la Vía de la Plata, en Riego del Camino, en un albergue, el albergue que había en aquel momento, y fue una experiencia también compleja, sí, sí, la verdad es que sí. Me gustaría también, Manu, que nos contaras alguna experiencia en estos caminos que has hecho, de estas hermosas. Ya el otro día nos contaste una, recuerdo, que fue muy bonita. Otra experiencia en estos caminos de estas que no se te han olvidado. Sí, bueno, la verdad es que hay muchas, ¿no? Pero quizás me gustaría traer una que no es, no por la belleza de la experiencia, porque realmente no fue especialmente bella, pero sí por la singularidad de la experiencia. Fue también en esta misma Vía de la Plata. eh, claro, empezamos caminando Mita y yo, y al llegar a Guillena ya nos encontramos con Peter, un médico alemán, y con Teresa, una mujer polaca. Ellos eran un poco mayores que nosotros. Teresa en aquel momento tenía sobre 70 años, Peter 60 y algo. Y fuimos caminando juntos, ¿no? Sabes que además agosto, bueno, era complejo. Y en la etapa de Castilblanco a Almadén de la Plata, salimos, llegamos pronto a Almadén, llegamos temprano a Almadén, y este fue un gran error. Salimos muy temprano de Castilblanco y tal, y llegamos a Almadén temprano. Y claro, nos vinimos arriba y dijimos, eran las 11 y pico de la mañana, y dijimos, bueno, vamos a continuar, ¿no? Craso error, ¿no? En agosto con un calor. Pero claro, hasta ese momento no había tanto calor y tal. Continuamos, y en el camino de Almadén al Real de la Jara empezó el calor, que no había ni un árbol, íbamos como el juego de la oca, ¿no? De árbol a árbol, buscando la sombra, tratando de quedarnos ahí entre un árbol y otro, porque el calor era insoportable, ¿no? Y en ese momento a Teresa le dio un golpe de calor, lo que decías tú antes. Teresa era polaca, le dio un golpe de calor y se desmayó, y fue toda una experiencia. Con toda la cosa luego se recuperó y tal, y llegamos al Real de la Jara, y el Real de la Jara estaba en fiestas y no había ningún sitio para quedarse. Con lo cual aquello se complicó, y luego tuvimos bueno, Teresa estaba mal, estaba baja, y tuvimos que ir hasta el monasterio. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia. Me acuerdo básicamente de aquello que le pasó a Teresa, de la gente que iba para la fiesta del Real de la Jara montada a caballo. Iban apareciendo de distintos lugares caballos, personas que tal, y nos veían y trataban de ayudarnos y eso, y ver cómo con aquel calor tan, tan, tan intenso, eh, íbamos buscando las sombras de los árboles, y te das cuenta de la maravilla de tener árboles para que te cobijen en esos momentos, ¿no? Y dicho esto, también me acuerdo en una ocasión que fue mi primer camino. Aquello también fue una experiencia impactante, en el Monte del Perdón, pasado ya Pamplona, ¿no? Cizur Menor, todo esto. Y de repente veo un descampado muy grande, muy grande, muy grande, con mucho calor. Era por la tarde, muchísimo calor. Y no veo nada, ningún árbol ni nada. Y veo a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, un árbol grande. Voy hacia él porque estaba en el camino, voy hacia él con las necesidad acuciante de cobijarme de ese calor intenso bajo el árbol. Y me voy acercando, y cuando llego al árbol, cuando llego justo al árbol, veo a 15 o 20 peregrinos tumbados a la sombra allí, porque no se podía seguir, y allí me quedé con ellos, cobijado bajo el árbol, esperando a que un poco más fresco se fuera instalando en el día y pudiéramos continuar. Y ahí te das cuenta del valor de las cosas, ¿no? Porque yo en ese momento, en esa subida al Monte del Perdón,
se me había acabado el agua, no tenía agua, y por mucho dinero que tuviera conmigo encima, te das cuenta de que el dinero no lo puedes beber. Con lo cual no es, pues muchas veces decimos, bueno, si tienes dinero puedes comprar cosas, pero no siempre, ¿no? En esa ocasión yo no podía beber el dinero que tenía, necesitaba agua y no la tenía, ¿no? Con lo cual muchas veces no somos conscientes de que no en todos los lugares del mundo abres un grifo y sale agua, ¿no? Hay muchos sitios que abres un grifo y no sale nada o que ni siquiera hay grifo, ¿no? Como podéis ver, Manu y yo estamos hablando mucho del tema de la climatología, es muy importante. La hidratación, ahora estaba hablando del agua, efectivamente, en estos tramos que decía Manu, que ya lo hemos dicho, de ahí la dureza hipotética de la Vía de la Plata, el tema de la climatología es muy importante. En estos tramos de Castiblanco, la subida al Calvario en el mes de agosto puede ser mortal. De hecho, hay varias cruces en la subida al calvario de gente que ha fallecido de golpes de calor, de infarto, de diferentes cosas motivadas por la falta de hidratación y de los golpes de calor. Entonces, me gustaría afrontar un poquito más en profundidad este tema de las estaciones en el camino. Las estaciones me refiero a las estaciones del año, ¿no? ¿Es igual caminar en diferentes épocas del año en los caminos? ¿Vale? No, no, por supuesto que no. Es que no solo no es igual, sino que el mismo camino parecen caminos diferentes, ¿no? Porque, claro, yo cuando fui en la Vía de la Plata, que fue eso, salí el 10 de agosto, pasado ya Andalucía, cuando empiezas a entrar en Extremadura y tal, eh, estaba todo lleno de higos en esa época. Luego lo hice en otra época y aquello no había ni un higo, no había vegetación. O sea, la fisonomía del camino, del mismo camino, puede cambiar, bueno, puede cambiar y cambia realmente de manera radical en según qué estación, ¿no? Si bien, como tú decías antes, la mayoría de la gente camina en primavera, verano, quizás principios de otoño y luego no tanto, pero evidentemente cada camino tiene su particularidad, tiene su mejor época para hacerlo y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué camino hacer, porque aparentemente un camino que pueda ser bellísimo en otoño, pues a lo mejor en invierno no lo es tanto y en verano pues está más desangelado. O sea, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, sí, sí. Y tenerlo en cuenta particularmente en cada uno de los caminos, porque España, aunque no es muy grande, sí que tiene diferentes climatologías y esto incide mucho en las fisonomías de los caminos, sí. No solamente afecta también además al caminar, en las estaciones, los calores, los fríos, la orografía, sino también el estado emocional de las personas, ¿verdad? Ya me decía en una entrevista a un personaje del camino, que decía que incluso cada camino que hacía era diferente, ya no solamente por cómo está la situación meteorológica en esos tiempos, si hay lluvia, que es muy pesado, ¿verdad? En ocasiones estar muchos días bajo la lluvia haciendo el camino llega a cansar, es muy cansado porque vamos a por dentro, vamos a por fuera, la ropa no se te seca, son condiciones bastante adversas. Y por eso me decía este personaje, oye Raúl, pues si es que cada camino que haga el camino francés 40 veces, cada vez que lo he hecho ha sido diferente porque yo era diferente. Entonces, ¿qué piensas tú de esto? Totalmente, totalmente. O sea, eso estoy absolutamente de acuerdo porque eso nos demuestra la impermanencia constante de todas las cosas, ¿no? Y no solo en el camino, sino en todos los ámbitos de la vida. O sea, cuando tú vas al mismo lugar, aunque vayas diferentes veces o muchas veces o asiduamente, cada momento es distinto. Y esto es importante tenerlo en cuenta no solo en el camino, es decir, el camino está ahí, él no hace nada, él está ahí y el cómo tú vayas incide totalmente en la experiencia. De hecho, tú puedes muchas veces queremos hacer caminos diferentes, ¿no? Ahora hago el francés, ahora hago el salabrés, ahora hago el del norte, ahora hago la Vía de la Plata, pensando que eso me va a dar diferentes perspectivas, pero incluso lo que tú decías, incluso haciendo el mismo camino, nunca es igual, siempre es diferente, absolutamente, totalmente. O sea,
Y no solo por las estaciones, sino por tus estaciones meteorológicas internas también, por cómo está tu lluvia interna, tu niebla, todo, cómo estás tú, ¿no? Cómo está cada uno. Entonces, esto es importante no perderlo de vista, por supuesto, totalmente de acuerdo con eso, Raúl. En los últimos años, incluso diría que en las últimas décadas, nos visitan a hacer el camino muchos peregrinos extranjeros, de países incluso del norte, incluso países asiáticos, con una climatología muy diferente a las nuestras. Me gustaría que te dirigieras a estos peregrinos que puede ser que vengan dentro de poco a visitarnos, si es posible una aclimatación a estos climas tan extremos como puede ser el sur, del norte, del este con su humedad en verano tremenda, a esta lluvia pertinente en los últimos años, no, pero ahora en este último año y el anterior en Galicia está lloviendo como casi hacía muchos años que no llovía. Si es posible esta adaptación, si tuvieran miedo de decir, pues si voy yo que sé, al camino del norte, voy a pasar frío, no voy a, o calor, ¿qué dirías tú de esto? Sí, claro, yo creo que es interesante siempre tener como un elemento esencial el ver la climatología, ¿no? Y el conocer un poco la climatología de los distintos lugares. Muchas veces alguien viene de vacaciones primero, una persona pues, de Estados Unidos se viene de vacaciones a visitar Sevilla, ¿no? La Giralda, todo Sevilla, se viene a pasar unos días, luego se va a Granada y tal, en verano y tiene la idea de que España es cálida, pero luego se quiere ir a hacer el camino portugués y a lo mejor está lloviendo todo el camino. O sea, hay que tener en cuenta totalmente esto, ¿no? Ver un poco la particularidad. Además, hoy en día, con todas las tecnologías, se puede ver claramente, casi al momento, cómo está el tiempo. Y no solo el tiempo del día, sino cómo es el clima en la zona del camino en esa época del año habitualmente, que luego puede cambiar, sí, por supuesto. El peregrino se adecua a cada estación, ya lo estamos diciendo, pero asimismo también supone una transformación en nuestro interior, ¿verdad? Me gustaría que comentaras esas transformaciones que se producen en la primavera, en el otoño, en el invierno, en el verano, en nosotros mismos. Claro, es que es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Te va indicando también cómo estás tú, ¿no? Nosotros no estamos igual en invierno, que estamos más cerrados, es que al final nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, aunque muchas veces no nos damos cuenta porque estamos bastante para afuera y muy en contacto con tecnologías y con cosas aparentemente no tan naturales, pero nosotros somos animales en el fondo, ¿no? Entonces, en invierno, pues tendemos a cerrarnos más, en primavera nos vamos abriendo, hay una explosión, en verano, en otoño pues vamos ya hacia el invierno y todo eso también lo vivimos dentro, ¿no? Lo vivimos dentro, por supuesto. No solo vinculado a las estaciones, sino incluso vinculado a nuestros estados emocionales de los momentos, pues situaciones que nos suceden y todo eso nos afecta y también nos afecta incluso a la hora de decidir qué caminos hacer o al hecho de decidir voy a hacer un camino, pero ser conscientes de cómo estamos y de que eso nos afecta mucho y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Ahora vamos a entrar en otro bloque, Manu, que también es igual de importante que el que hemos visto anteriormente, y es el equipaje, el material que vamos a llevar. Y me gustaría así brevemente que me dijeras 10 cosas que son imprescindibles echar en la mochila. Bueno, yo te voy a decir 10 cosas que para mí son imprescindibles, ¿no? Y primero de todo, un frontal, ¿no? Para mí un frontal es imprescindible porque a mí me gusta mucho caminar por la noche y yo la luz por la noche creo que es importante, no solo para eso, sino incluso también para cuando llegues al albergue, no tener que encender la luz, no molestar al resto de peregrinos, es algo que para mí es importante. Luego también algún tipo de cremas, por ejemplo, yo uso mucho Vicks Vaporub justo después de caminar. También unos calcetines sin costuras son importantes para mí. Yo llevo
llevo muchos años utilizando siempre los mismos calcetines, que son los que uso para todo. Tengo un tipo de calcetín que se los compró un chico de aquí de Ponferrada, que se hacen a mano en Vermont y además estoy encantado porque tienen garantía de por vida. Yo cada 3 o 4 años le llevo los calcetines rotos y me dan otros nuevos y no me han producido ampollas nunca en la vida. Yo solo he tenido ampollas en mi primer camino hace 32 años y nunca más he vuelto a tener ampollas. Para mí, unos calcetines de ese tipo son importantes porque, claro, las ampollas no ayudan mucho, ¿no? Luego, capa y pantalón de lluvia, independientemente de la época del año y del camino, yo normalmente la llevo siempre. Una navaja, un mechero. Luego yo soy de caminar con palos, me gusta caminar con palos y llevo siempre mis palos. Una braga de cuello, a poder ser de lana merina, siempre la llevo, tanto en verano como en invierno. En invierno porque me tapa del frío y en verano para mí es el elemento más importante porque cuando hace mucho calor veo agua, la mojo, la empapo y luego me la voy poniendo en la cabeza y me voy refrescando con ella, para mí es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como elementos que yo normalmente siempre suelo tener ahí en el fondo de la mochila. Bueno, pues esto como ha empezado Manu siempre diciendo con la gran sabiduría que le caracteriza, es una cuestión personal, ¿no? En tu opinión, cuando te preguntan estas cosas, claro, los umbrales que tenemos cada persona son diferentes. Entonces, si por ejemplo una persona es muy friolera, pues seguramente llevará un abrigo más pesado que una persona que no tiene tanto frío. Y me gustaría aportar alguna cosilla más de lo que ha dicho Manu. El Viva Porú es una cosa que la gente le llama la atención. Una vez un peregrino le dije, oye, ¿por qué llevas el Vaporub? Y me habló de los pies, del tema de los pies para hidratárselos por las tardes cuando llegaba al albergue, después de lavárselo y tal. Y yo también, otro día, otro peregrino me dijo, y también me la pongo en las comisuras de la nariz, sobre todo para subir las cuestas, porque esto me hace abrir las fosas nasales y me cuesta menos esfuerzo el subir la cuesta con el Viva Porú en la nariz, en los márgenes de la nariz, de la entrada de las fosas nasales. Y es verdad, yo desde entonces siempre llevo un bote a medio acabar de Viva Porú y cuando hago camino por el norte, fundamentalmente, llevo el Viva Porú para este tema también. Y apuntar un poco de otro peregrino, porque aquí no sabemos ninguno nacemos sabidos, ¿no? Y escribidos, como decimos en mi tierra, de otros peregrinos que he ido a lo largo del camino. También he visto peregrinos con paraguas. Y al principio yo decía que poco ortodoxo es llevar un peregrino un paraguas. Pero con el tiempo y con los años he ido viendo que además tiene una doble función. Una, para el calor en verano, que te protege del calor y no tienes que ir desesperado buscando un árbol. Y en invierno, cuando la lluvia es persistente y cansina, porque hay veces, como decía antes, que la lluvia ya te llega a agotar, pasó en el camino del Ebro, yendo desde Zaragoza hasta Logroño, me cayó, pues todos los días fue agua, 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 aparte de la del río Ebro, el agua que me caía del cielo. Y entonces el paraguas literalmente me salvó la vida, porque ya no era una cuestión física, sino psíquica, ya me estaba psicológicamente pesando la lluvia, ¿no? Y bueno, pues en este terreno también quiero seguir hablando contigo, Manu, de la mochila. El otro día en Facebook, que son redes algunas veces peligrosas, hubo una polémica con el tema de la mochila. Yo no soy persona de mirar marcas, pero sí de buscar mi comodidad en la espalda y sobre todo cuando vas cumpliendo años. Entonces no es lo mismo una mochila de un gran almacén, del cual ya sabemos el nombre y no vamos a darle publicidad, a otra de otra marca, ya con una serie de componentes importantes de hombro, de almohadillar los hombros, de riñones, preservar los riñones con algunas defensas importantes, de silicona, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estas mochilas suelen ser bastante más caras que una mochila más normal. Yo me llamó la atención porque decía la gente que con cualquier mochila se podía hacer. Esto, como decía Manu antes, yo no estoy de acuerdo, porque dependiendo de las condiciones físicas de cada uno y de la resistencia, si una mochila es más buena, te hace el trabajo de peregrino, de la peregrinación, te hace mucho más fácil. Entonces no es cuestión de marca ni es cuestión de peregrinos pijos, se trata de que una marca a lo mejor con más calidad
tiene mucha más, te hace la vida más fácil en el camino. ¿Tú qué opinas de esto, Manu? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo, Raúl. Yo personalmente soy por la experiencia, soy del pensamiento de que lo barato puede salir caro y mm, no es que dilapide el dinero, ¿no? Porque no es un bien escaso para todo el mundo, pero sí que creo que tener material de calidad a la larga, en mi experiencia, sale más barato. Y, por ejemplo, el ejemplo que te estoy poniendo de los calcetines que yo uso, yo tengo 7, 8 pares de estos calcetines, que son los que uso en todos los ámbitos de mi vida, pero es un calcetín con garantía de por vida que vale 30 y pico euros o 40 euros, pero yo al cabo de 2, 3 años le llevo el calcetín allí, me da uno nuevo, porque tiene garantía de por vida. La mochila para mí es algo clave y tengo una mochila pues de calidad, que lo que dices tú, pues tampoco se trata de dar marcas y tal. Tengo unos palos buenos porque me hacen el camino más llevadero, ¿no? Y al final te lo digo, o sea, yo tengo unas botas que tengo varios pares de botas, ¿no? Porque yo soy más de botas que de zapato pequeño. Me gusta tener el talón cogido, pero tengo botas de hace casi 20 años que sigo utilizando porque, bueno, porque las cuidas y porque de alguna manera son de una calidad que otra bota. Entonces, claro, no tienes por qué, al final prefiero tardar un poco más en comprar un material de calidad que no comprar algo para salir del paso. Yo personalmente no tengo un equipo muy amplio, donde más tengo es en las botas, que sí que tengo varias, porque también en la distinta estación el pie te hincha, el pie no te hincha, si fuiste a un camino, si no, tienes el pie más hinchado, menos hinchado. Aunque no lo parezca, los pies van cambiando de forma también. Entonces, para mí la bota es importante, porque si los pies no están bien, pues no puedes caminar, ¿no? En definitiva. Y la verdad es que soy muy pienso igual que tú, ¿no? O sea, tener el material, o sea, tampoco necesitas ser ahí un exquisito, pero de la mayor calidad posible, para mí es importante, sí, estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿eh? Pues lo que dice Manu también es verdad. El material cuando es de mejor calidad te dura muchísimo más bueno, yo los zapatos, ¿no? Que ahora vamos a hablar de este tema porque creo que también es un tema importante, es otra pata del banco, el tema de los zapatos a la hora de coger la mochila e irnos al camino. Y te duran bastante. Los zapatos quizás menos porque depende de los caminos que hagas al año. Si hacen muchos kilómetros, la suela se va desgastando y he tenido experiencia en el desgaste de la suela y de la cristalización de las gomas, de la suela por el calor, por andar, que pierden lo que es la sujeción en el camino y he tenido, por ejemplo, en Pajares, bajando de Pajares me caí 3 veces por este problema. Llevé unos zapatos de andar, de una marca buena, también como lo que decíamos antes, porque pienso que en el tema es como los coches tienes que llevar unos buenos neumáticos para no derrapar y para tener mayor sujeción a la carretera. Pues aquí en el camino pasa exactamente lo mismo. No vamos a transitar solamente por caminos de tierra compacta, maravilloso, sino que podemos subir a alguna montaña y en esa montaña vamos a transitar por piedras lisas, incluso mojadas, con humedad, que si no llevamos unos zapatos en condiciones, pues podemos tener disgusto. Yo ya declaro que Manu dice que su prioridad, o sea, su preferencia serían las botas. Yo en este caso me hacen daño las botas en los tobillos y siempre uso zapatos de andar. Entonces, ¿qué podrías tú aportar más sobre el tema de los zapatos? Bueno, yo personalmente en este tema estoy de acuerdo contigo y te digo una cosa, yo soy de botas. Pero para mí es importante tener a Ramón. Ramón es mi zapatero. O sea, yo con Ramón de la zapatería principal de aquí de Santiago, cada X tiempo, él me cambia la suela, me pone una suela Vibram nueva porque él cambia la suela. Porque yo si tengo una bota que para mí me funciona bien, él me va cambiando la suela, él me la cuida, él me la... Y yo cambio las suelas cada... O sea, es como las ruedas del coche, ¿no? En lugar de comprarme una bota nueva, que a veces sí, pero no me gusta tanto probar con una bota nueva porque sabes que al principio hay que adaptarse a la bota, eso tiene un proceso. Entonces, si ya tienes una que te va bien,
le cambio la suela, él me la cambia, él Y para mí eso es importante, tener un zapatero de confianza de mano que conozca tu pie y que luego, claro, el grip de la suela es muy importante porque como no sea una suela que esté bien, te puede resbalar muy fácilmente, ¿no? Y esto es muy interesante. Para mí el tema de los pies, tanto zapato como calcetín, tengo por un lado a Ramón de zapato y por otro lado a José Manuel de Ponferrada en el mejor calcetín del mundo comprando sus calcetines, que para mí es clave, es clave, es clave, eso es clave, sí. Y lo que dices tú también, Raúl, que cada uno tiene su forma. Yo tengo un amigo, Frank, muy amigo mío, que él vive en Berlín y vino caminando desde Berlín, que le llevó 5 meses, y es muy, muy amante del camino, ha hecho muchos caminos, y él camina con unas botas de hace 30 años y siempre las mismas botas, unas botas súper sencillas que las ves y dices, ¿cómo? ¿Cómo puedes caminar con esto? Y él está encantado. O sea, eso es algo muy, muy, muy personal, muy personal. Te puedes gastar un dineral en una bota y al final no te funciona. A mí me tiene pasado que a veces he tenido que regalar botas, a veces casi nuevas, porque cuando las probé me funcionaban y al cabo de unas semanas o unos meses, pues ya me empezaban a apretar y esto. No me gusta, pero bueno, prefiero regalarlas a un amigo que me hagan daño en los pies, con lo cual eso es muy, muy personal, muy personal. Este consejo que a lo mejor ha pasado un poquito desapercibido, yo lo voy a resaltar, que ha dicho Manu, porque es de gran sabiduría este consejo. Y es que hay veces que es mejor, si un zapato no te va bien, aunque te hayan costado 90, 100, 120 euros, 130 de marcas de esta puntera, me pasó con una marca, tampoco la voy a mencionar, carísima, buenísima, que me dijeron que los pies iban a ser una maravilla, y en el camino inglés justamente perdí dos de las uñas de los dedos gordos del pie derecho y del pie izquierdo, las perdí por este tipo de zapatos. Y el consejo al que me refería es que si un calzado te hace daño y no te haces con él, mejor es regalarlo y a otra persona que a lo mejor por su forma del pie, a lo mejor lo va a agradecer mucho más que tú. Y a ti seguramente te va a dar problemas o bien de ampolla o de que se te caigan las uñas, etcétera, etcétera. Totalmente, totalmente de acuerdo, Raúl. A mí me pasó en Camino del Norte en el año 2013, bajando de Irún, bueno, de Pasaya a San Sebastián, que llevaba unas botas prácticamente nuevas de poquito tiempo, pero poquito tiempo, te estoy hablando de pocos meses, y bajando a la entrada en San Sebastián, las dos, de repente, se me desintegró la suela, así, sin más, o sea, se me deshicieron. Y tuve que comprarme unas botas nuevas, con lo que supone empezar un camino o continuar un camino con unas botas nuevas, ¿no? Por eso que es algo muy, muy personal y que ahí cada uno tiene que ir viendo lo que le hace mejor, ¿no? Hablando de la ligereza del equipaje, que hay gente, también sabes que cuando vamos a los albergues empiezan a sacar cosas y es el bolso de Mary Poppins. Yo creo que sacan el perchero, el ordenador, la tableta, yo no sé, y empieza uno, bueno, hasta secadores de pelo en algunas ocasiones he visto, que me llama mucho la atención. Tendríamos que ser igual de ligeros en el equipaje, que también esa ligereza interior tendría que ser análoga a la ligereza que tendríamos que llevar de equipaje. Claro, es que fíjate que lo que llevas de equipaje es lo que llevas tú en tu vida también. Al final es como una metáfora. El camino, sabes que es una metáfora de la vida, Raúl. Muchas veces cargamos con cosas que no necesitamos cargar, ¿no? Ya no hablo solo del equipaje de la mochila en el camino, sino de la vida, ¿no? Cargamos con cosas que no nos pertenecen, que no son nuestras, por distintas cosas. Y luego está en el tema concreto de la mochila están todos los por si acasos, que todos sabemos que es nuestra mente que hoy en día además sabes que si necesitas cualquier cosa en cualquier momento, pues te lo puedes comprar, ¿no? En el camino más o menos vas a ir encontrando. Y yo creo que andar ligero de equipaje, tanto en el camino como en la vida, es algo muy útil y sobre todo que te hace la vida más fácil, ¿no? A ti y a la gente que está a tu alrededor, porque eh, yo cada vez que voy al camino siempre me pasa una cosa, ¿no? Y es que a mí me cuesta hacer una mochila poco pesada, a mí me cuesta
no meter muchas cosas. Entonces, ya como Mita y yo llevamos tantos años caminando juntos y eso, yo hago mi mochila y luego Mita le pasa la criba y ella me la deja ya perfecta, porque a mí me cuesta, a mí personalmente me cuesta no meter esos por si acasos. Después de tantos años y de tantos caminos, siempre la sigo cargando de más. Es muy curioso eso, ¿no? La sigo cargando de más, pero viene ella luego y ya me la pone y me la adecúa y a veces me quita incluso hasta 1 kilo o a veces 1 kilo y pico, ¿no? Que luego se agradece mucho porque normalmente nosotros, a no ser que sea algo muy puntual, siempre llevamos la mochila con nosotros. Oye, Manu, tú cuando diseñas un camino, antes de la entrevista me estabas hablando de quizá los próximos caminos que vamos a ir haciendo en estos futuros próximos, ya que se van acercando la primavera. ¿Tú eres de los que empiezas a diseñar el camino y ya empiezas a montar la mochila mentalmente y luego ya días antes montas la mochila una vez, la deshaces, esto no me va a valer, vuelves a montarla otra vez? ¿Te pasa esto también a ti? No, 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 para nada, para nada. Yo si salgo al camino eh, pasado mañana, me la monto mañana a la noche a última hora. O sea, yo en absoluto, no, no, yo en ese sentido no, yo me la monto a última hora, no, no me, sí que veo que tenga todo más o menos bien, porque me pasó no hace mucho un problema con un frontal, salí de noche, me quedé sin luz y tal, pero no, no, no soy demasiado, no programo demasiado. En ese sentido, voy mucho espontáneamente y a veces hay cosas que se me quedan, pero a mí lo que más me toca no es que se me queden cosas sin llevar, es llevar cosas que luego no uso. Porque eso me parece decir, ostras, pero esos por si acaso a mí me machacan. Entonces, mm, el llevar a lo mejor 3 prendas de 3 camisetas cuando sé positivamente que voy a usar 2 y digo, bueno, pues yo qué sé, llevo 3 por si acaso se me mancha esta. Eso a mí no me gusta, porque además lo hago una y otra vez y siempre me pasa que al final no lo acabo usando y eso al final es una carga añadida que... Pero no, yo no soy de planificar mucho y hago la mochila normalmente siempre casi a última hora. Sí. Otra de las patas del banco, peregrino, caminero, carrilano, debería de ser la predisposición, cómo estamos en ese momento en nuestra cabeza, cómo la tenemos a modular en esa época del año, si tenemos algún problema. Manu, esto es muy importante y además este tema lo controlas tú mucho. ¿Cómo tiene que ir uno predispuesto en cuanto a la mente al camino? Cuando te echas la mochila, coges el tren y me voy a Burgos y empiezo el camino en Burgos. ¿Cómo tendrías tú, desde tu punto de vista, tendrías que afrontar el cambio? Claro, fíjate, para mí ahí no es que tengas que ir de una manera concreta, porque tú al final vas a ir como estés en ese momento. Es decir, si estás deprimido, vas deprimido. Si estás alegre, vas alegre. Vas a ir como estés. No se trata de ponerte de otra manera, porque a lo mejor no lo puedes hacer. Si se te acaba de pasar algo grave, si se te acaba de tener un problema grave y estás triste, pues estás triste. Y vas triste. Y eso no tiene peor rango que el estando triste querer ir alegre, porque estás triste. Entonces, para mí es importante reconocer eso y respetar eso. Respetar eso. Pero para mí lo significativo en esta pregunta, Raúl, no es tanto eso, sino el ir viendo luego, cuando empiezas a caminar, cómo todo eso cambia. Y cómo toda esa tristeza se va convirtiendo en otra cosa. Y cómo toda esa alegría se va convirtiendo en otra cosa. Y cómo el hecho de ir caminando y imagínate que yo ahora, pues yo qué sé, pues estoy en invierno, tal, y estoy ahí como más para adentro y a lo mejor más con mis cosas y más rayado y más preocupado o lo que sea y tal. Y tengo esa preocupación. Y voy preocupado y salgo preocupado y empiezo el camino. Y a medida que voy caminando, esas preocupaciones se me van. Para mí esto es lo importante, el irse siendo consciente de estos cambios que el hecho de caminar producen en mí. Esto para mí es lo realmente significativo y es para mí el gran aporte del camino, el gran aporte del camino, el ver cómo el simple hecho de caminar te va cincelando, te va modelando, ¿no? Tú vas con tus cosas, pero al final
el camino te va poniendo en un lugar totalmente distinto. Manu, los caminos rectos, sin desviarnos, siguiendo la línea, siguiendo los mapas, o el camino tiene que estar abierto y en cualquier momento, si hay una localidad cerquita del trayecto principal, nos desviamos y lo visitamos, hablamos con sus paisanos. ¿Qué es lo que nos recomendarías tú? Fíjate, yo aquí no tengo una recomendación clara. Para mí aquí es como el tema de los zapatos, del calzado. Es algo muy personal de cada uno. Yo personalmente te cuento, yo personalmente normalmente no me desvío, personalmente. Pero fíjate lo que te voy a decir. No me desvío por algo concreto, es decir, no me desvío para ver algo, para ver mm, algo normalmente, ¿eh? No quiere decir que nunca lo haya hecho ni que nunca lo haga, pero por norma general yo no me desvío del camino para ver cosas, pero sí me desvío del camino todo lo que necesite por personas o porque sucede algo. Ahí no me importa. Para mí las personas tienen el rango mayor, no los lugares. Los lugares al final son lugares, los ves, te gustan y te vas. Pero si hay algo que está sucediendo, que hay que... Por eso que yo voy abierto al camino, a lo que el camino me traiga, pero más vinculado a las personas y puedo moverme del camino para ver a una persona o para visitar a una persona que conozco, que sé que está allí, que tal, o porque a una persona le pasa algo y hay que llevarla a algún sitio, desviar, eso no me preocupa en absoluto, todo lo contrario, lo considero como parte del camino, pero normalmente no me desvío ni 200 metros para ir a ver una belleza que... No, porque la belleza para mí está en la mirada, no está en el objeto. Entonces, eh, mm, sin embargo, la persona sí, la persona es importante, es decir, la persona mejor necesita o yo ese encuentro o lo que sea. Entonces, pero como digo, esta es algo muy, muy personal. Para mí es exactamente igual de personal que el tema de qué mochila utilizo, qué zapatos y yo normalmente lo hago así. Es raro que yo me desvíe del camino para ver sitios, muy, muy raro, pero sí no tengo ningún problema en hacer 20 kilómetros más o los que sean para algo que puede ser de utilidad o que necesita una persona, eso sí. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, el mejor monumento del camino, por lo tanto, digo lo que tú, que no tendría que desviarme, es la mirada de una persona. ¿eh? El sentimiento de esa persona que te mira y te está, en un momento dado, a un desconocido que le conoce de muy pocos días, está declarando intimidades suyas y cuestiones personales que eso en un monumento puedes admirarlo de otra manera, desde la historia, desde la cultura, pero eso que es fungible en un principio, la mirada de una persona, al final es lo trascendente. Entonces, estoy Totalmente, completamente de acuerdo. totalmente de acuerdo contigo. Y además, yo a lo mejor puedo, que no me gusta mucho hacerlo, pero lo hago si la persona, un peregrino, aunque lleve pocos días, si necesito parar o lo que sea, no me preocupa en absoluto porque lo veo como parte del camino, pero ir a un lugar normalmente no lo hago, ¿no? Sí. Otro de los temas importantes en los caminos a Santiago son los albergues. Eh, Me gustaría que nos dieras algunas pequeñas pinceladas. ¿Qué opinas de los albergues? ¿Qué Claro, recomendarías de albergues? claro, pero fíjate, para mí los albergues es lo mismo que estamos hablando ahora. Para mí los albergues son por encima de todo las personas que están en los albergues. Si bien hay un mínimo de cosas que un peregrino necesita, pero como tú bien sabes, como buen peregrino, el peregrino necesita poca cosa. Necesita que el lugar esté limpio, que haya agua caliente, no pasar frío. Básicamente, con esas cosas ya está. Tener agua si es verano para poder beber, agua caliente para ducharte, que el sitio esté limpio, pero luego el albergue para mí lo hacen las personas, ¿no? Entonces, yo le tengo mucha simpatía y me gustan mucho los albergues de donativo por el espíritu que se vive ahí, ¿no? Por poner el ejemplo de en la Vía de la Plata, el albergue de Fuenterroble de Blas, o en el Camino del Norte, el albergue
del abuelo Peuto de Güemes de Ernesto, ¿no? Son referencias, o en Santa Cruz de Bezana de Nieves, o bueno, o muchos otros, ¿no? Pero para mí son las personas los que hacen el albergue, ¿no? Si bien luego, si vamos a nivel más práctico, pues bueno, eh, yo procuro cuando voy haciendo el camino para mí parar siempre que puedo en albergues de donativo, sabiendo también que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, los hospitaleros son hospitaleros voluntarios que ya han hecho el camino, con lo cual conocen la necesidad del peregrino y esto se valora mucho y a mi entender cada vez esto está más en declive y yo creo que esto es una de las cosas que habría que poner en valor y que habría que fomentar para que el camino tenga muchos años de vida más. Habría que tener más albergues de donativo. Y yo soy de los que pienso, y no solo lo pienso, sino que lo sé, que un albergue de donativo bien gestionado, la persona puede vivir tranquilamente, como es el ejemplo de Nieves en Santa Cruz de Bezana en el Camino del Norte, o Blas, o Ernesto, o incluso Jesús Jato, ¿no? Etcétera. Pero bueno, luego hay otro tipo de albergues, ¿no? Albergues ya más en plan, son los albergues, por ejemplo, municipales, que en muchas ocasiones son de mucha utilidad porque en invierno a veces no tienes nada abierto y tienes la escuela pública o el polideportivo municipal que te sacan de un apuro y te dan cobijo, ¿no? para ese día y son de mucha utilidad. El tema todo municipal. Aquí en Galicia los albergues de la Xunta, que normalmente están muy bien, aunque para mí tienen el gran problema que últimamente están teniendo y es que no tienen vajilla ni cubertería, o sea, la gente no puede hacer nada allí y esto me parece, no lo entiendo en absoluto, no lo entiendo para nada, no sé cómo los albergues tan bien hechos, tan nuevos, tan cuidaditos, no tienen menaje, ¿no? Para los peregrinos, porque al final es lo que se necesita, ¿no? Oí que querían darle vida a los pueblos, pero bueno, también vida a los pueblos también se le da teniendo homenaje y la gente puede decidir si ir al supermercado o ir al bar, ¿no? Pero bueno, son temas políticos que no entro, pero, pero bueno, que hay muchos tipos de albergues y yo personalmente soy más de albergues de donativo. Bueno, pues desde este modesto micrófono que es Senderos Jacobeo, me gustaría darle la enhorabuena a todos aquellos que han participado en que haya sido recientemente declarados los albergues de donativos como, a ver si me sale, ha sido declarado como patrimonio de la humanidad, ¿no? Inmaterial de la humanidad, los albergues de Es, donativos. Y aquí ha habido mucha gente que han estado participando y creo que es justo el reconocerle a todo este equipo de personas que salió publicado hace muy poco tiempo en prensa este gran logro que han conseguido, porque como bien dice Manu, los albergues de acogida tradicional, si se murieran, se moriría una parte muy importante del camino, una pata muy importante en la que se sustenta la hospitalidad y efectivamente, pues esto, ¿no? Cuando llegas a alguien que no conoces de nada, que te acoge como si fueras de casa de toda la vida. Manu, ya supongo que para ti el wifi no es muy necesario llevarlo, pero sí que me gustaría, ¿qué deberías de hacer? Tres cosas, ¿qué debes de hacer siempre que llegues a un albergue? mm. Bueno, yo te cuento lo que hago yo normalmente, ¿no? O sea, mm, yo normalmente cuando llego al albergue, pues me siento un poco allí, veo, ¿no? Y estoy allí y tal. Y luego, bueno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Sus tiempos, a mí me gusta, de alguna manera, pues llegar, pues ducharme, ¿no? Ya más o menos pronto y tal, y luego, pues también un poco compartir allí con con el resto de peregrinos y eso, y tampoco mucho más, ¿no? Si hay ropa para lavar, pues lavar la ropa y eso. Y bueno, y ya sabes que hoy en día también en los albergues la gente lucha mucho
por estar al lado de un enchufe para cargar el móvil, ¿no? Esto es algo muy, muy recurrente y de repente ves ahí todos los móviles. Bueno, estamos en una era muy, muy tecnológica y esto es parte también del tema, ¿no? Oye, pues yo, si me lo permite, voy a dar otro de los consejos de esto que he aprendido de otros peregrinos mucho más sabios que nosotros, que es llevar un ladrón para el tema de la electricidad, porque como ahora llevamos que si la batería del teléfono, que gasta muchísima batería para el teléfono, para los frontales, que todo va pues a través de electricidad, yo lo que hago es que llevo un mini ladrón de 3 tomas, que pesa poquísimo, pesa prácticamente nada, he ido comprando a lo largo del tiempo para perfeccionar el tema del peso, que es muy importante en la mochila. Y entonces, pues siempre llevo un ladrón para conectar y que tenga 3 entradas de luz. Entonces, esto es un consejo, si me lo permite, que voy a darle a nuestros oyentes. Claro que sí, qué bueno. Vamos a ir ya casi terminando este programa, que seguramente vamos a dividirlo en varios capítulos, porque ya llevamos más de 1 hora y no queremos cansaros a todos vosotros, pero sí que no quiero terminar esta serie con una de las partes para mí más importantes. Manu, para ti, ¿cómo debe de ser un día perfecto en el camino de Santiago? Bueno, yo aquí que también vuelvo a lo de siempre, ¿no? Yo creo que esto es algo súper personal, ¿no? No hay días perfectos, ¿no? O sea, lo bonito del camino, lo perfecto del camino es que es imperfecto y que no necesita ser perfecto, ¿no? Porque cada día es diferente. Y a lo mejor un día que dices tú, ostras, hoy tengo una ampolla y tal, y de repente esa ampolla hizo que conocieras a tu mujer, porque esa ampolla hizo que no caminaras al día siguiente porque estabas ahí y tal, y de repente te encontraste con una persona y al final acabó siendo tu mujer. O sea, el camino no necesita ser perfecto, porque ya lo es en sí mismo. Entonces, de alguna manera, todo lo que pasa en el camino, todo está bien, ¿no? Si bien para mí, a nivel más práctico, cuando voy solo, porque claro, yo tengo que diferenciar cuando voy solo, cuando voy con más gente, me tengo que adaptar un poco más a las personas, pero cuando voy solo, a mí me encanta caminar muchas horas de noche. Me encanta. A mí me encanta salir muy temprano. Yo he hecho caminos en la Vía de la Plata del 19 cuando lo hice en silencio, me levantaba a las 3. A las 3 yo a las 3:30, 4 menos cuarto estaba caminando y para mí eso era una delicia porque el estar horas y horas caminando en silencio, de repente por de esas Extremaduras, con tu frontal viendo 200 ojos mirándote, de las ovejas sentadas ahí en el suelo, de la dehesa mirándote, para mí eso es de una belleza inusitada. O sea, es cómo va despertando la mañana con los pájaros van amaneciendo, ya empiezas a ver que al poco rato ya va a venir la luz. A mí me encanta caminar de noche, me gusta muchísimo caminar de noche. eh, pero claro, también entiendo que hay mucha gente que prefiere no caminar de noche, ¿no? Y que prefiere... Entonces esto es algo súper particular, Raúl. Para mí esto es algo muy, muy particular y lo dicho, no hay un día perfecto. Todos los días en el camino están bien y en la variedad y en la diversidad de cómo los vivimos, el día este que no para de llover, y al día siguiente que hace calor, o sea que todo eso es parte. Sabemos que el camino es una metáfora de la vida, es parte de la existencia, es parte de la vida. Nos pasa lo mismo en nuestra vida cotidiana. Un día estamos cabreados, otro día estamos bien, por la mañana estamos así, al mediodía estamos de otra manera, por la noche de otra. Somos así, está todo cambiando constantemente, la impermanencia está en todo y por supuesto en el camino también. Oye, ¿y te acuestas pronto para levantarte pronto o te acuestas cuando ya no puedes más? Porque claro, yo te hago esta pregunta porque hay veces que te encuentras al peregrino este maravilloso que tú decías, a ver si encuentro en este camino alguna persona que merezca la pena y empieza una amistad de estas que ya son infinitas. Y claro, en esos momentos después de la cena es cuando se suele dar esta magia. ¿Tú qué es lo que sueles hacer? Yo normalmente mm, me acuesto pronto. Bueno, me acuesto.
cuando se cierra el albergue, ¿no? Cuando se cierra el albergue, ahí pues me acuesto y ya, ¿no? Pero también me gusta mucho compartir con el peregrino, ¿no? O sea, me gusta mucho si de repente me encuentro con alguien que estamos ahí teniendo una conversación agradable. En ese sentido, pues soy muy sociable, ¿no? Y entonces, bueno, a veces vas conjugando, eso también lo va marcando el cansancio de cada día y si cuando llego al albergue, si depende, si como normalmente salgo temprano porque me gusta caminar de noche, normalmente llego temprano, llego pronto, ¿no? Entonces también tengo ahí un tiempo, unas horas en las cuales puedo descansar y eso también hace que a lo mejor luego pueda quedarme un poco más tarde por la noche, ¿no? O sea, eso lo voy viendo día a día. No tengo una norma general. Oye, Manu, un albergue sin grandes roncadores es como un jardín sin flores, ¿verdad? Y lo que pasa es que a mí me pasa, pero me pasa mucho porque yo, ahora menos, pero era muy roncador. Yo me acuerdo de en una vía de la Plata, en Casar de Cáceres, en el albergue de Casar de Cáceres, que sabes cuál es, aquel que está allí justo al lado del ayuntamiento, ¿no? Y yo me acosté y debí roncar tanto y tanto y tanto que cada 10 minutos venía alguien por la noche a moverme, ¿no? O sea, para despertarme, ¿no? Y era muy fuerte porque eran tres personas italianas, dos hombres y una mujer, que estaban a mi lado. El albergue estaba bastante lleno y me acuerdo que entre los tres se turnaban para moverme cada 10 minutos porque no paraba de roncar. Aparte, en aquella época yo me acuerdo que roncaba y roncaba con una intensidad que... Pero bueno, es parte del camino, lo que pasa es que mientras lo estás viviendo... a mí personalmente no me molesta, pero yo creo que no me molesta porque como yo ronco, aunque ahora casi menos, pero como roncaba mucho, pues aunque me molestara, pues lo aceptaba porque también quería que los otros aceptaran mis ronquidos, ¿no? Oye, para los peregrinos de largos recorridos, esto yo creo que es una ventaja, ¿no? Porque en el momento que llevas 2 o 3 días y vas con el mismo grupo andando, la gente al final no se quiere poner a tu lado, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, bueno, de hecho yo he visto gente irse de la habitación a dormir fuera por mis ronquidos, ¿eh? Eso lo he vivido, o sea, lo he vivido más de una vez. Bueno, Manu, pues si te parece, vamos a poner ya punto y final a este podcast que ha sido largo. Ya declaro que seguramente lo vamos a dividir en varios capítulos porque hay materia suficiente y interés abundante para que la gente que escuche este podcast, que ha sido eminentemente práctico, se han tocado muchos temas muy importantes para los peregrinos, sobre todo para peregrinos que no hayan hecho nunca el camino y que se decidan a coger la mochila en poco tiempo y irse al camino, incluso también para peregrinos ya experimentados, porque en el camino siempre, todos los días, aprendemos cosas nuevas, ¿no? Como he contado el tema del paraguas, del Barú, hay cosas que vamos aprendiéndolo. Recuérdame que el próximo día cuente el secreto de la sábana. Lo dejo ahí, en punto suspensivo, para crear un poquito de interés entre la gente que nos escucha, pero es muy interesante. También lo aprendí esto y me han ocurrido anécdotas, ¿no? A lo largo de los caminos con el secreto de la sábana. Bueno, Manu, pues si te parece, si quieres decir alguna cosa más. No, muchísimas gracias, Raúl. Luego ya vamos a ir viendo qué hablamos en el próximo capítulo, que ya me dirás tú de qué hablamos, que quizás puede ser o de los caminos en silencio o de alguna otra cosa que te apetezca. Y la verdad es que un placer como siempre y muchísimas gracias por tu compartir, Raúl. Gracias. Pues nada, un fuerte abrazo y sobre todo gracias por tu generosidad y por las ganas que tienes de compartir tus experiencias peregrinas con todos nuestros oyentes. Un abrazo muy grande, Manu. Gracias, Raúl.